God bless you, everyone. Dios les bendiga a todos. San Juan, capítulo 6, verso 44. John chapter 6, verse 44. Sean bienvenidos todos a la reunión de los santos. May you be welcome to the gathering of the saints. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him. Y yo le resucitaré en el día postrero. And I will raise him up at the last day. Oremos. Let's pray. Te damos gracias, Señor Jesús, We give you thanks, Lord porque Jesus, estamos en tu presencia. because we are in your presence. Tú puedes tocar nuestro corazón con You tu can paz. touch our hearts with your peace. Padre, tú conoces las cargas de cada uno. Father, you know the burdens of each one. Permítenos soltar nuestras cargas de nuestras manos Allow to let go of our burdens from our hands y ponerlas a los pies de la cruz and place them at the feet of the y cross. no llevarlas con nosotros de regreso a casa, And not take them with us, taking them back sino que home. podamos ir con descanso en nuestras almas, But we can go with peace in our souls, sabiendo que si tú cuidas de las aves, knowing that if you take care of the tú birds, tienes cuidado de nosotros. you take care of us. Padre, bendíganos ahora al tomar tu palabra. Bless us all now while we take your word. Revélanos tu verdad. Reveal your truth to Padre, us. abre a nosotros el entendimiento espiritual Open to us the spiritual y understanding. que podamos, Señor, salir de aquí con una revelación en nuestro corazón. And we can go out of here with a revelation in our hearts. Bendiga a todos los que escucharán esto después, Bless those who are going to listen to this after. cada uno de nuestros niños, All of our children, y que todos podamos tener paz y confianza we can have peace and confidence para escuchar tu palabra. to listen to your En word. el nombre del Señor Jesucristo. In the name of Lord Jesus Amén, Christ. Señor. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Ahora, esta porción del capítulo 6 es muy grande. This portion of chapter 6 is very big. Hemos estado estudiando sobre el verso 4, 5 y 6. We have been studying the 4, 5, and 6. Usted sabe porque es imposible. You know, because it's impossible. Entonces, el hermano Branham nos ha dicho Brother Ben has told us, que nos ha revelado has revealed que el us, que recibe el Espíritu Santo no se puede perder that the one that receives the Holy Spirit y cannot no get puede, lost no puede caer de la gracia. and cannot fall out of the grace. Puede caer en su experiencia, He can fall in his experience, pero no puede caer de la gracia. but cannot fall out of the O sea, es grace. eterna seguridad. So it's eternal security. Pero ahora el culto pasado But now last service, nos dijo que si un creyente llega al punto de recibir el Espíritu Santo he told us that when a believer comes to the point to receive the Holy y Spirit toma la decisión de no hacerlo, and take the decision to not do it, es cortado para siempre de la salvación. it's cut off forever Ya no- from Ya salvation. no hay esperanza para esa persona. There's not hope for that person. Y el hermano Branham mismo no entendía esta escritura hasta que Dios se la reveló. And Brother Branham himself didn't understand this scripture until God reveals it to him. Y es asombroso que el hermano Branham nunca leía los versos siguientes. And it's curious that Brother Branham never read the following verses, El verso 7 y 8. verse 7 and 8. Entonces, aquí vamos a entrar a la parte más profunda. We're going to go into the deepest part here. Porque cuando usted lee los siguientes versos, Because when you read the next verses, esta porción se transforma otra vez this portion transforms itself again en algo más profundo todavía. in something deeper, even deeper. El hermano Branham cuenta cómo él fue a tomar unas vacaciones a un lago. Brother Branham says how that he went to take some vacations to a lake, Entonces él venía de regreso hacia su casa. and he was going back to his house. Él encontró una tremenda reunión de campaña. He found a tremendous meeting, campaign. Dijo, era una reunión de pentecostales de todas partes. It was a reunion of Pentecostals from everywhere. Él había escuchado sobre los pentecostales He has heard of the Pentecostals,
Y él se reía de las cosas que le contaban, and he would laugh of the things that they would tell him. pero nunca lo había visto por sí mismo. But he has never seen it for himself. Y dijo, escuchaba que les llamaban santos rodadores. He've heard that they've called him. They were calling them holy rollers. Dijo, pero mientras más tiempo permanecía en el culto, While longer he was in the service, dijo él, quizás yo también soy un santo he said, rodador. probably I am a holy roller as well. Entonces él se sentía bien en esa clase de He atmósfera. will feel good in that type of atmosphere. Yo creo que deberíamos de examinarnos a nosotros mismos I believe we should examine ourselves si esa es la clase de atmósfera que nos gusta. if that's the kind of atmosphere that we like. Pero el hermano Branham tuvo una experiencia en esa reunión Brother Branham had an experience in that meeting que puso una gran confusión en su mente that placed a great confusion in his y mind. permaneció por mucho tiempo. It remained there for a long time. Dijo él, había dos hombres en la reunión He said that there were two men in the reunion que ni siquiera se conocían entre ellos. that didn't even know each other. Pertenecían a congregaciones diferentes. They would belong to different congregations, Dijo, pero ambos tenían dones del Espíritu. but both of them had gift of the Dijo, Spirit. ambos hablaban en lenguas. Both of them would speak in tongues. Ambos interpretaban. Both of them would interpret. Ambos profetizaban. Both of them would O prophesy. sea, y todo lo que ellos decían bajo la unción del Espíritu And everything that they would say in the anointment of the Spirit, era correcto todo el tiempo. he was correct all the time. Dijo, era tan poderoso el Espíritu en ellos It was so powerful, the Spirit on them, que el hermano Branham In dice, ellos dominaban la reunión. that they would dominate or govern or Ajá, control control, the reunion. Ajá, era poderoso. It was El powerful. hermano Branham estaba asombrado. Brother Branham was amazed. Él dijo, estos son dioses en forma de, dijo, ángeles en forma de hombres He que han said that venido a these la are tierra. angels in form of men that have come to the earth. Entonces dijo, yo tengo que platicar con ellos. I have to talk to them. Él conocía el don que se movía en él. He knew the gift that it would work in him. Él todavía no lo había desarrollado completamente en ese tiempo. By that time, he has not developed that very well. Y él le dijo, Señor, yo quiero conocer a estos He hombres. said, Lord, I want to meet these men. Yo quiero conocer lo que ellos tienen. I want to know what they have. Señor, haz aquella cosa otra vez para mí. Do that thing again for me. Voy a platicar con ellos. I'm gonna talk to Tú them. ayúdame. And you help me. Entonces se acercó al primero. And then he came to the first. Digo, comenzó a platicar con él He started talking to him hasta que hizo contacto con su espíritu. until he made contact with his spirit. Entonces las visiones comenzaron a venir. Then the visions came up. Entonces dice, aquel hombre comenzó a mirar por todos lados So and the man started looking everywhere. y comenzó a percibir que algo estaba pasando. He started perceiving that something was wrong. Los ojos se le llenaban de lágrimas. The gifts, the eyes started turning with tears. Dijo, mientras el hermano Branham estaba viendo visiones sobre él. Well, Brother Branham was watching visions about him. Usted sabe, un verdadero cristiano, él percibe la presencia de Dios. You know, a true Christian can perceive the presence of Y God. dijo, aquel hombre, de acuerdo a las visiones, That era un man, verdadero cristiano. according to the vision, he was a true Christian. El hermano Branham estaba lleno de gozo. Brother Branham was full of joy. Y digo, esto sí es el cielo. He said, "This is heaven. El cielo ha llegado a la tierra. Heaven has come to the earth." Dijo, pero luego buscó al otro hombre. Then he searched for the other man. Dijo, comenzó a hablar con él He de started la talking misma to manera. him in the same way. Y dijo, le dijo, tú eres el joven que predicó esta mañana. So you are the young man that preached this morning. Le dijo, sí, yo soy, Yes, I am. pero yo he disfrutado mucho los dones que ustedes tienen. But I have enjoyed a lot all the gifts that you have. Y le dijo, ¿tú has recibido el Espíritu Santo? Have you received the Holy Spirit? Bueno, en la forma que ustedes lo tienen, yo no lo tengo. Le dijo No, the él. way that you have it, I don't have it. Después de un rato, dijo el hermano Branham, After a while, Brother Branham yo said, estaba contento que no tenía lo que aquel hombre tenía. I was happy that I didn't have what that man had. Entonces dijo, cuando la visión se abrió, When the vision opened up, él era el más grande hipócrita sobre esta he tierra. was the greatest hypocrite on the earth. Él tenía dos hogares diferentes, He had two different homes, con hijos en ambos hogares. with children in different homes. Prácticamente él era dos hombres diferentes. Practically, he was two different men. Y dijo, y ahí estaba, And he was there bajo el poder del Espíritu Santo. under the anointment of the Holy Y el Spirit. hermano Branham dijo, entonces es el cielo o es el infierno. And then Brother Branham said, is heaven or is it hell? Dijo, él regresó a su casa confundido. So he went back home confused. Y pasó mucho tiempo así. And it spent a long time like Dijo, that. él estaba en su pequeño lugar en el bosque,
en la cueva, He was in his little place in the forest, in the cave, dijo, orando por otras cosas. praying for all the things. Pero dijo, él salió de la cueva y se sentó en un tronco He got out of the cave and sit down in a trunk. y dijo, creo que voy a leer algo de la escritura. He said, "Oh, I think I'm going to read something from the Dijo, de scripture." pronto el viento sopló Then the wind blew, y la Biblia se abrió. and the Bible opened up. Usted sabe, hay algo que tiene que ver con el viento y Dios. Do you know that there's something has to do with the wind and God? Entonces, dijo, se abrió en Hebreos 6. It opened out in Hebrews 6. Y él comenzó a leer exactamente el verso 4. And he started reading verse 4. Porque es imposible. For it is impossible. Ajá. Y usted sabe todo lo que ahí dice. You know what he says in there. Y dijo, oh, ahí está esa escritura. Oh, the scripture is there. Yo no puedo entenderlo. I cannot understand it. Leyó el verso 4, 5 y 6. He read verse 4, 5, and 6. Y la cerró de nuevo. And he closed it up again. Y el viento volvió a soplar y volvió a abrir la Biblia en el mismo lugar. And the wind blew again and opened the Bible again into the same place. Él se asombró y dijo, He was amazed. Señor, es la misma escritura. Lord, it's the same scripture. ¿Qué quieres que yo lea en esto? Why do you want me to read in this? Leyó de nuevo los mismos 3 versos. He read again those same 3 Es verses. que yo no entiendo esto. I don't understand it. La cerró de nuevo He closed it y again. por tercera vez se volvió a abrir. Third time, it opened up. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo vea? Lord, why do you want me to look? Entonces dice, él leyó Let me just los see. otros 2 versos. And then he read the next 2 Entonces verses. vamos, entonces Hebreos 6, ahí está, porque es imposible que los que una vez fueron partícipes del Espíritu Santo For it is impossible for those who were once made partakers of the Holy Ghost, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. if they shall fall away, to renew them again unto repentance. Ahí está, porque la tierra que embebe la lluvia que muchas veces viene sobre ella, For the earth which drinketh in the rain that cometh off upon it, y produce hierba provechosa aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. and bringeth for her herbs meat for them by whom it is dressed, receive blessing from God. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana a maldición, cuyo fin será ser quemada. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Mire, esta porción que leyó ahora This portion that he read now, habla de la lluvia, he speaks about the rain. habla de 2 frutos diferentes, He speaks about 2 different Sí. fruits. o por lo tanto, son 2 semillas diferentes, So there are 2 different seeds. son 2 sembradores diferentes. There are 2 different sowers. Entonces, cuando él leyó eso, So when he read that, esos 2 versos lo estremecieron those 2 verses, I shaked him up, y una visión se abrió. and a vision opened up. Usted sabe, 2 sembradores diferentes, You know, 2 different sowers, 2 diferentes semillas 2 different y seeds, la lluvia viniendo a ellas. and the rain coming upon them. Esta visión del hermano Branham This vision of Brother Branham es la continuación de la parábola de Jesús llamada el sembrador. is the continuation of the parable of Jesus called the The sower. sower, ajá. Entonces, bueno, si vamos a Mateo 13, If we 24, go to Matthew 13:24, vamos a encontrar esa visión. we're going to find that vision. Bueno, es una parábola, It's a parable. pero William Branham la vio en forma de visión. But Brother Branham saw it in a vision way. Pero agregó una parte más a la parábola que Jesús no dijo. But he had one more part to the parable that Jesus didn't say. Si usted recuerda la visión del hermano Branham, If you remember the vision of Brother Branham, es exactamente lo que Jesús está predicando. it's exactly what Jesus is preaching here. Y otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which soweth good seed in his field. No es lo mismo reino de los cielos que reino de Dios. It's not the same as the kingdom of heaven as the kingdom of God. En el reino de los cielos In the kingdom of heaven es la iglesia. is the church. En el reino de los cielos se entra por creer en Jesucristo. In the kingdom of heaven, you enter by believing in Jesus Christ. En el reino de los cielos hay cizaña. In the kingdom of heaven, there is Tares. tares. En el reino de los cielos hay levadura, In the kingdom of heaven, there is leaven, leaven y peces malos. and bad fishes.
Pero en el reino de Dios, But in the kingdom of que heaven, es el reino espiritual del Mesías, that is the spiritual kingdom of the Messiah, se entra por el nuevo nacimiento. you're entered by the new birth. Allí no hay cizaña, There is no tares. In no there. hay levadura, There is no leaven. no hay peces malos. There is no bad fish. Esa es la diferencia. That is the difference. Entonces Jesús no está hablando del cielo, So Jesus is not speaking about heaven, sino de la iglesia. but about the church. Entonces About el the church. reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. The kingdom of heaven is likened unto a man which soweth good seed in his field. Me gusta cuando él dice su campo. I like when he says he's unto a man which soweth seed in his field. Es el campo de Dios, It's the field of God. no es el campo del diablo. It's not the field of the devil. Entonces Mateo 13:37 Matthew dice, 13:37 says, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. he that soweth the good seed is the Son of Man. El campo es el mundo. The field is the world. Recuerda que en la visión del hermano Branham vio todo el mundo You remember that the vision of William Branham, he saw the whole world y había sido preparado para la siembra. and had been prepared for the seed, for the Ajá. the sowing. Y la buena simiente son los hijos del reino. And the good seed are the children of the kingdom. Entonces, a ver si regresemos a la parábola. If we go back to the parable, Verso 25. 25. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. But while the men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Mire si esto no es una profecía. Look, if this is not a prophecy ¿De here, quiénes son estos hombres? who are these men? Los 12 apóstoles. The 12 apostles. Fue después de la muerte del último It apóstol. was after the death of the last apostle. Entonces entró el enemigo Then the enemy came in a la iglesia to the church y comenzó a sembrar la otra simiente. and started sowing the other seed. Y no la sembró en otra parte, He didn't sow it in another place, sino que la sembró allí mismo en el medio del trigo. but he did it in there in the midst of the wheat. Y ahora si vamos más profundo, If you go deeper, esta es una parábola para los gentiles, this is a parable for the Gentiles. porque los judíos son barley, son cebada. Because this is a parable for the Gentiles, because the Gentiles Los judíos son cebada. the Jews are the bark. Pero los the, gentiles, barley. pero los gentiles somos el trigo. But the Gentiles are the wheat. Ajá. Está hablando de la iglesia gentil. He's talking about the Gentile church. Toda la parábola es maravillosa. All the parable is Y amazing. recuerde, el campo es el mundo, no la tierra de Israel. And remember, the field is the world, not the land of Israel. Ajá. Entonces está hablando del mundo gentil. So he's talking about the Gentile world. Entonces dice el verso 38, 13:38. Ahí está. Verse 38 Ajá. says, Y las cizañas son los hijos del malo. but the tares are the children of the wicked one. Y el enemigo que la sembró es el diablo. The enemy that sowed them is the devil. Y la ciega, el fin del mundo. The harvest is the end of the world. Y los segadores son los 7 ángeles. And the reapers are the angels. Ajá. Entonces, continuemos con la visión. If we continue with the Verso vision, 26. verse 26. Y como la hierba salió y hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. No es asombroso que la cizaña no tiene fruto, Can you see that the tares don't have any fruits? porque está hablando del fruto del Espíritu. Because talking about the spirit, the fruit of the spirit. Entonces dice, y llegaron entonces los siervos del padre de la familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? Estos son los ministros de las congregaciones. These are the ministers of the congregations. Señor, ¿qué pasa aquí? Lord, what's going on in Les here? estamos dando la palabra. We're giving them the Ellos word. dicen que son creyentes, They said that they are pero believers, no están dando el fruto del but Espíritu. they are not giving the fruit of the spirit. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? So what happens with these people? Los ministros están asustados. The ministers are scared. Entonces el Señor responde, The Lord says, y Él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. He said unto them, an enemy had done this. Es enemigo. Is an enemy. La cizaña, el trigo nunca va a convencer a la cizaña. The wheat will never
convince Ajá. the tares. Y la cizaña nunca va a poder destruir el trigo. And the tares can never destroy the wheat. Eso es maravilloso. That is marvelous. Tienen un destino y es el fin del mundo. They have a destiny, and that's the end of the world. Aunque la cizaña ha tratado de destruir al trigo a través de 2000 años, Even if the tares have tried to destroy the wheat for many years, nunca podrá. they can never done it, Porque ambos tienen que llegar juntas al final because both of them have to reach the end para la gran cosecha, for hermano. the great harvest. Dice, un hombre enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la cojamos? He said unto them, Our enemy hath done this. The servant said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? Y el Señor, les aplicamos el cortamiento a Lord, todos shall estos. we apply the cut, De cutting, ajá. the cutting to them, Ajá, y los echamos de nosotros. and we cast them out from us? Él le dijo, no. And he said, No. And He said, Nay. Ajá, porque cogiendo la cizaña no arranquéis con ella también el trigo. While ye gather up the tares, ye root up also the wheat with Mire, them. ustedes prediquen, You preach porque ustedes no tienen la capacidad de saber la diferencia. because you don't know the difference. Ningún pastor puede decir quién es hijo de Dios y quién no. Not a pastor can say which one is a son of God or which one is not. Nuestro trabajo es predicar y trabajar en el campo. Our work is to preach and help the field. Y luego al final, And Dios then hará at la the end, separación. God will do the separation. Mire este último verso, Look at the next verse. 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Let both grow together until the harvest. Y el tiempo de la siega, yo le diré a los ángeles, coged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, mas recoger el trigo en mi alfolí. And in the times of harvest, I will say to the angels, the reapers, gather ye together first the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat unto my O sea, barn. las 2 semillas But the two seeds, estarán juntas, they'll be together, mezcladas mixed together hasta la cosecha. until the harvest. Y la cizaña va a ser juntada primero And the wheat and the tares will be gathered first en el Concilio Mundial de Iglesias. in the World Council of Churches, Y el trigo será juntado para el rapto. and the wheat will be gathered for the rapture. Dicen amén a eso. Say amen to that. Pero Jesús dejó hasta allí la parábola. But Jesus left the parable until then. Dejó las 2 simientes creciendo He juntas. left the two seeds growing up together. Entonces levantó al séptimo ángel So he raised up the seventh angel para mirar el resto de la parábola. to look at the rest of the parable. Entonces el hermano Branham dice And Brother Branham says que vino una gran sequía sobre toda la tierra. that a great Drought. drought came throughout all the land. Hebreos 6:2. Dale. Hebrews chapter 6 verse. Esta es la visión part que el two. Señor le mostró. This is the vision that Brother Branham, that God showed him. Y llegó una sequía. There come a drought, Oh, cómo ese pequeño trigo colgaba su cabecita sediento de agua. and oh, how that little wheat hung its little head over and was thirsting for water. Y el pequeño abrojo tenía la cabeza inclinada y ansiaba agua. And the little cockabird had his head hung over and he was thirsting for water. Todos ellos oraban por lluvia. Everybody was praying for rain. ¿No es esto asombroso? Isn't this amazing? Hay gente en las iglesias del mensaje There's people in the churches of the message que todo lo que tiene nombre de Espíritu Santo that everything that has a name of the Holy Spirit es denominacional, is a denominational. es pentecostalismo. It's Pentecostalism. No queremos nada con eso, We don't want nothing with it. lo cual los coloca en una posición tan mala, What placed them in a position so bad ni siquiera parecen cizaña, that they don't even look like tares. porque la cizaña pide por el Espíritu Santo. Because tares look for the Holy Spirit. Y después de un rato llegó una gran nube y regó toda la tierra. And after a while, along came a big cloud and just watered the whole earth. Aquí esto es profundo This is deep here porque es profecía. because it's a prophecy. Esto se llama lluvia temprana This is the early rain y lluvia tardía. and a latter rain. Vino la lluvia temprana. The early rain came.
con este mensaje. with this message. Pero el hermano Branham dijo But Brother Branham que la says lluvia tardía viene también. that the latter rain is coming as well. Y ambas simientes recibirán las dos lluvias. And both of the seeds will receive the rain. Esto es maravilloso, hermano. Se puso más profundo aún. It became deeper. Y el pequeño abrojo saltó y empezó a gritar. And the little cocklebur jumped up and began to shout, Gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. "Glory to God, hallelujah, praise the Lord." Y el pequeño trigo cruzó la pierna y comenzó a escribir en un cuaderno. And the little wheat, it jumped. And the little wheat turned, crossed his legs and started writing in a book. Eso es lo que hace el trigo del mensaje. That's what the wheat of the message does. Todo el culto, ni amén dicen. All the service, they write up and they don't say amen. Solo escribiendo en el cuaderno. Just writing Eso in the es todo paper. lo que entienden como espiritualidad. That's what they understand of spirituality. Hermano, cuando el Espíritu Santo se mueve, When the Holy Spirit moves, si la cizaña puede reaccionar, ¿por qué no va a reaccionar el trigo? if the tares can react, how cannot the wheat react? Esto es terrible, hermano. It's terrible. Y cuando el hermano Branham vio la reacción de las dos simientes, And when Brother Branham saw the reaction of the two seeds, la visión terminó. the vision ended. Y en ese momento, cuando él estaba fuera de la visión, And in that moment when he was outside of vision, dos escrituras cayeron en su mente, two scriptures came into his mind, una tras otra. one after the other. La primera, Mateo 5:45, The first, Matthew 5:45. para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. That ye may be children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on Primer the cosa. unjust. Primer revelación, First revelation. la misma lluvia The que same vino rain sobre el trigo, that came vino upon the sobre la wheat. cizaña Came upon the tares y produjo la misma reacción en las dos. and produced the same reaction upon them both. Ah, que esto está profundo, hermano. This is deep here. Y la siguiente escritura, In the next scripture, Mateo 17:16, Matthew 7:16. por sus frutos los conoceréis. Ye shall know them by their fruits. Se hacerían tan parecidos They will look so alike que necesitaríamos ver algo para conocer la diferencia. that we will have to look for something to know the difference. No por su reacción, Not by his reaction, porque la reacción es la misma, because the reaction is the same. es el fruto. Is the fruit. Entonces dijo que cuando leemos el verso 6 y 7 de When Hebreos, we read verse Oh, 7 y 8, perdón, 6 and 8, 7 and 8 from Hebrews, dice que una produce buen fruto it says that one produces good fruit, y su final es ser bendecida por Dios. and the end is to be blessed by God. Y la otra produce espinas And the other one produces thorns, y es rechazada and is rejected, y es llevada al fuego. and is taken to the Es fire. otro final diferente. It's another different end. Pero ambas recibieron la misma lluvia. But both of them Y received dijo the el same rain. profeta, prophet entonces said, entendí claro Then I understood qué es clearly lo que pasaba con aquellos dos hombres en la reunión pentecostal. what was happening with those two men in the Pentecostal reunion. Ambos recibían la misma bendición Both of them will receive the same blessing y manifestaban la misma lluvia del Espíritu Santo, and will manifest the same rain of the Holy Spirit, pero estaban dando un fruto diferente. but they were giving a different fruit. Hebreos 6, parte 2. Hebrews 6, part 2, 3, 5, 2. 352. Así que como ven, la misma lluvia que hace crecer al trigo hace crecer al abrojo. You see, the same rain that makes the wheat grow makes the cocklebur grow. Por lo tanto, entendí el cuadro. Therefore, I got the picture. Allí está su confesor carnal que está justo en la iglesia. There is your carnal confessor that's right in the church. Puede gritar, saltar, bailar, hablar en lenguas, He might shout, jump, dance, speak with tongues, pero por sus frutos es un abrojo. but his fruits, he's a cocklebur. Y ahí está el otro que tiene el mismo espíritu.
There's the other one that got the same spirit. El Espíritu Santo puede caer sobre un grupo de personas y un hipócrita puede gritar por el Espíritu Santo, The Holy Spirit can drop right in a bunch of people, and a hypocrite can shout by the Holy Spirit. igual como un abrojo que puede vivir de la lluvia que es enviada. Just the same as the cockabird can live by the rain that's sent. A eso Pablo se refiere aquí. That's what Paul is speaking in here. Pero es Of here. imposible que un abrojo se convierta en trigo y que un trigo se convierta en abrojo. But it's impossible for a cockabird to become a wheat, or a wheat to be to a cockabird. You get it? O sea, esto es terrible. This is terrible. Por eso le dijeron al hermano Branham, That's why they told Brother Branham, hermano Branham, usted tiene que arrepentirse de lo que predicó. Brother Branham, you have to repent of what you preach. ¿Cómo es posible How is it possible que usted diga that you say que un hijo del diablo puede recibir el Espíritu Santo that a son of the devil can receive the Holy y Spirit manifestar el poder del and Espíritu to Santo? manifest the power of the Spirit? Pero eso es lo que la Biblia dice. But that's what the Bible says. Los frutos muestran de qué parte son. The fruit shows to what part they are. Ahora, todas las interpretaciones de la Biblia All the interpretations of the Bible enseñan que solo los hijos de Dios pueden recibir el Espíritu Santo. it shows that it teaches that only the children of God can receive the Holy Spirit. Pero ahora el hermano Branham nos está revelando But now Brother Branham is revealing us que aún un hijo del diablo that even the son of the devil puede recibir el bautismo del Espíritu Santo can receive the baptism of the Holy y Spirit seguir siendo hijo del diablo. and keep being the son of the devil. Hermano Branham nos enseñó la parábola más clara de todas. Brother Branham showed us the parable, the clearest of them all. Cuando él vio aquel árbol de naranjas, When he saw that orange tree dijo que tenía limones y tenía limas that had limes and lemons, y tenía mandarinas it had y mandarins diferentes frutos. and different fruits. Y dijo, qué árbol más extraño. So what a strange tree. No existe un árbol como este, There's not a tree like this one, pero sí hay uno, but there's la one, iglesia. the church. Pero todas esas ramas no le pertenecen al árbol. But those branches don't belong to the tree. Fueron injertadas en el árbol They were grafted into the tree, y están alimentándose de la misma vida del and árbol, they are feeding from the same life of the tree. pero nunca van a producir naranjas. But they will never produce oranges. Van a producir de acuerdo a su naturaleza. They will produce according to their Eso nature. es maravilloso. That is amazing. Aquel que no puede ver eso está ciego. por Whoever completo. cannot see that is blind. Entonces, ¿cuál es el énfasis de Pablo? So what is the emphasis of Paul? Vean el fruto. Look at the fruit. Vean el fruto y van a conocer cuál es la semilla. Look to the fruit and you will know the Entonces, seed. hablemos un poquito del fruto, Let us talk a little bit about the fruit, porque se pone un poco más profundo. because it todavía. becomes a little bit deeper. O sea, el fruto de la vida cristiana, The fruit of the Christian life, dice el hermano Branham, Reverend says, que es la vida que uno vive. that is the life that you lead. Ese es su fruto. That's your fruit. Entonces, una vida limpia A clean life es el fruto de un cristiano. is the fruit of a Christian. El fruto de Cristo en usted. It's the fruit of Christ in you. Se aparta de lo malo, You get away from evil. una vida santificada, A sanctified una life vida and espiritual, a spiritual que life busca el reino de Dios y su justicia. that looks for the kingdom of God and His righteousness. Pero también está una vida sucia, But also there is a dirty lo life. cual es el fruto de la otra simiente. That is the fruit of the other seed. Una vida de pecado, A life of sin, una vida carnal. a carnal life. Que usted sabe que no es lo mismo los frutos del espíritu que los frutos de la carne. You know that is not the same about that is the fruit of the spirit and the fruit of the flesh. Una vida que hace la voluntad de la carne y de sus pensamientos. A life that do the work of the flesh and the word of the spirit and the words of the spirit. Entonces la revelación que Dios le dio al hermano Branham So the revelation that God gave Brother Branham por medio de ese pentecostal through that Pentecostal one es que una persona puede estar bautizada con el verdadero Espíritu Santo, is that a person can be baptized with the correct Holy Spirit manifestar dones y milagros en la iglesia to manifest gifts and ¿qué? and And miracles in the church. pero fuera en su vida personal, But outside in his own life, in the personal life, tener una vida de pecado y hipocresía. to have a life of sin and hypocrisy. Eso es lo primero que tenemos que entender. That's the first that we have to understand. Ahora, una persona puede manifestar el Espíritu Santo Now a person can manifest the Holy Spirit y manifestar también los frutos de la carne. and manifest the fruits of the flesh.
en lugar de manifestar los frutos del Espíritu, instead of manifesting the fruit of the Spirit, manifiesta los frutos de la carne, it manifests the fruits of the flesh. porque él no tiene la simiente, la semilla correcta. Because he doesn't have the correct seed. ¿No es algo asombroso? Isn't that amazing? Puede manifestar el Espíritu Santo en sus expresiones, He can manifest the Holy Spirit in his expressions, pero no en su vida. but not in his life. ¿Sí? Ahora, eso es el fruto. Now that's the fruit. That's the Pero fruit. también hay algo más. But there's something more. El hermano Branham dice que el fruto también es la enseñanza. The Brother Branham says that the fruit is also the teaching. Escuche eso. La palabra que esa persona cree. The word that person believes. La palabra que esa persona predica. The word that person preaches También es el fruto. is also the fruit. Escuche, esto es los ungidos del tiempo del fin. These are the anointed of the. Ajá, entonces ahí está. Uno, let me see. Okay, this right here. The anointed of the anointed ones at the end time. Ajá, acá, ajá, correcto. Dice, note que lo que ellos producen es lo que nos muestra la diferencia. Notice, but is what they produce that tells you the difference. Por sus frutos, dijo Jesús, los By their conoceréis. fruits, Jesus said, you shall know them. El hombre no coge uvas de los espinos, Man, go do it not gather grapes out of a thistle. aunque las espinos estén allí mismo en medio de la viña. Even though the thistle be right in the grapevine. Eso puede ser posible, pero el fruto lo dirá. That could be possible, but the fruit will tell it. ¿Qué es el fruto? Mire, What is the fruit? es la palabra. Is the word. El fruto para la estación. Is the fruit of the season. Eso es lo que es su enseñanza. That's what it is that they're teaching. Escuche, hay una palabra para la edad. Listen, there is a word for the age. Usted puede estar predicando la palabra del día de Lutero, You can be preaching the word of the day of Luther, pero ese ya no es su día. but that is not your day anymore. Entonces el fruto es también el día en el que estamos viviendo. But the fruit is also the day that you're living in. ¿La enseñanza de qué? La enseñanza de la sazón, que el tiempo que es. The teaching of what? The teaching of season, what time it is. La doctrina del hombre, la doctrina denominacional o la palabra de Dios para la edad. Man's doctrine, denominational doctrine. No, okay, ¿puede entender But eso? God works for the season. Can you understand that? Bueno, esto es algo asombroso, This is something amazing. pero ahora ya nos metió a un nivel más profundo. But it gets us into a deeper level. Una persona puede ser bautizada con el Espíritu Santo, A person can be baptized with the Holy Spirit. manifestar dones y milagros. Be manifested with gifts and miracles. of the Y Holy esa Spirit. persona también puede vivir una vida religiosa And that person can live a religious life, y una vida santificada. a sanctified life. Nadie puede poner un dedo en contra de esa persona Nobody can place a finger on that person para decir que está viviendo mal. to be able to say that he's living wrong. Pero esa misma persona But that same person puede levantarse y negar la palabra de la hora en la que vive. can get up and deny the word of the hour that they are living in. Y eso los convierte en cizañas otra vez. And that turns them into tares again. Caifás profetizaba. Caiaphas will prophesy. Caifás era un hombre irreprensible, no tenía mancha en su nombre. Caiaphas didn't have a spot on his name. El hermano Branham habló de Caifás Where Branham spoke about Caiaphas y comparó muchas veces a Caifás con Jesús. and compared them many times with Jesus. Y dijo que Caifás era un hombre que mostraba los frutos del Espíritu. He says that Caiaphas would show the fruits of the Spirit, Y dijo que Jesús no los mostraba. and Jesus would not show them. Pero Caifás no podía ver la palabra hecha carne delante de él. But Caiaphas could not see the word made flesh ¿No es eso asombroso? in front of his face. Isn't that amazing? Yeah. Esto es tan tremendo. This is so tremendous. Entonces, aquí es donde el hermano Branham predica el sermón Los ungidos del tiempo del fin. This is when Brother Branham preaches the anointed ones of the end time. El secreto de todo esto está en la semilla. The secret of all this is in the seed. En la semilla que está en esos corazones. In the seed that is in those hearts. Y comenzó el hermano Branham Brother Branham starts a ver las escrituras de una manera diferente Brother Branham starts seeing the scripture in a different way. que ningún teólogo puede enseñarlo de esta manera. That not a theologian can teach it in this way.
Mateo 24:24. Matthew 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. For there shall arise false Christs and false prophets. Y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. And shall shew great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. Dijo, falsos cristos, False Christ. o sea, falsos ungidos. So false anointed ones. Dice el hermano Branham, Reverend says, no tienen una unción falsa. they don't have a false anointing. Tienen la unción verdadera, They have the correct anointment, pero son falsos profetas. but they have false O prophets. sea que tienen la enseñanza They are false falsa. because they have the false teaching. Entonces son ungidos verdaderos, So they are true anointed, pero profetas falsos, but false prophets, falsos maestros. false teachers. Y usted no puede poner un dedo en contra de ellos And you cannot place a finger on y them acusarlos como pecadores, and accuse them as sinners. porque son tan semejantes a los escogidos But because they're so alike, Que the usted- chosen ones, y usted puede confundirlos. that you can confuse them. Ahora, déjeme decirle algo, hermano. Let me tell you something, brother. La escritura dice, The scripture says, y el hermano Branham, and Brother Branham, que la verdadera iglesia del Dios vivo that the true church of the living God es la iglesia de la palabra pura. is the church of the pure word, Pero la simiente de Satanás but the seed of Satan no son los borrachos y los adúlteros. are not the drunken and the adulterers. No, esos están perdidos. No, those nada are más. lost. La verdadera simiente The true seed que el diablo sembró en la iglesia that the devil planted in the church, son los que creen en la palabra híbrida. that are the ones that believe in the hybrid word. O sea que toman la verdad So they take the word y la mezclan con pensamientos propios. and they mix them with their own thoughts. Esa es la verdadera simiente de Satanás. That's the true seed of Satan. Terrible. Porque esos los podemos encontrar aún con llamándose creyentes del mensaje. Because we can find them even calling themselves believers of the message. Para poder ser simiente del diablo, To be able to be a seed of the devil, usted necesita tener un gran porcentaje de la verdad con usted you need to have a great percentage of the word with you y una pequeña porción para negar. and a little portion to deny. Entonces es la simiente del diablo. Then it's the seed of the devil. Amen. That's true. Preach. Por eso es que esto está basado solo en predestinación. This is why this is based only in predestination. Amen. Y Dios conoce a los que son suyos. And God knows his own. No se preocupe usted por eso. Don't worry about that. Ninguno de los hijos de Dios se va a perder. None of the children of God will get lost. Otra escritura, Another scripture. Mateo 7:22. Matthew 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en su nombre hicimos milagros. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? In thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. No los conozco porque su nombre no está en mi libro. I don't know you because your name is not in my book. Y ustedes son obradores de iniquidad And you are works of iniquity. porque conocieron la verdad y no la quisieron hacer. Because you knew the truth, but you didn't want to know it. Segunda Tesalonicenses 2:9. 2 Thessalonians 2:9. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Even him whose coming is after the working of Satan with all powers and signs and lying wonders. Aún la bestia hará grandes milagros. Even the beast will do great miracles. ¿Sabe por qué? You know why? Porque en ese tiempo Because in that la time, lluvia tardía va a estar barriendo la tierra the latter rain will be covering the earth para que traiga fruto la última novia to bring forth a fruit, the last y los bride, 144,000. and the 144,000 Y aún allí está aquel And even chupando there- de la vida original. is there sucking from the original vine. Por eso es que la bestia hará milagros en aquel día. That's why the beast will do miracles in that day. ¿No es asombroso? Isn't it amazing? Ahí está la terrible realidad. The
terrible reality. Los hijos del diablo también pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. The children of the devil can receive the baptism of the Holy Spirit. Hermano, pero es que es tan difícil recibir el Espíritu Oh, Santo. brother, but it's so hard to receive the Holy Spirit. Estás confundido, hijo. You're confused. Has sido mal enseñado. You have been taught wrong. Porque aún los hijos del diablo lo reciben. Because even the children of the devil receives it. Entonces, ¿cómo puede un hijo de Dios no recibirlo? How can children of God cannot receive it? Otra cosa más. Another thing. El secreto está en la semilla. The secret is in the seed. Ahora, ¿cuál es la semilla? Now, what is a seed? Entonces todos decimos rápidamente, la palabra es la semilla. We all say quickly, the word is the seed. Sí, pero esa es otra parábola. But now, that's another parable. En esta parábola, In this parable, la semilla no es la palabra. the seed is not the word. Leámoslo de nuevo, Mateo Correct. 13:38, ahí está. Let us read it again. Para arriba, para abajo. Dale, para arriba, para arriba, para arriba. Ajá, ajá. La buena semilla son los hijos del reino. The good seed are the children of the kingdom. Y las cizañas son los hijos del malo. But the tares are the children of the wicked O one. sea, ¿quién es la semilla de Dios? So who is the seed of God? Es usted, hermano. Is you, brother. Es usted desde you. antes de la fundación del mundo. From before the foundation of the world. Antes que la Biblia fuera escrita, Before the Bible was written, usted ya era la semilla. you were a seed already. La semilla es usted, es su You are the alma. seed, is your soul. ¿No es eso maravilloso? Isn't that amazing? Esto es poderoso. Mire, powerful. esto es las cosas que han de ser 112. This says things that are to be 112. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. I got the baptism of the Holy Spirit. Eso todavía no tiene nada que ver. That still has nothing to do with it. Eso es solo un don temporal para usted. That's just only a temporal gift for you. El don verdadero es tu alma allá abajo, The real gift is your soul down in there. que nació de Dios, See, that was born of que God. controla todo el asunto a la palabra y a la voluntad de Dios. That controls the whole thing to the word of God and the will of Y God. allí usted crece. And there you grow. Entonces usted es un hijo, una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. And then then you're a son and daughter of God. You're a Mire, child of hermano, God. el bautismo del Espíritu Santo The baptism of the Holy Spirit es solo un don temporal. is only a temporary gift. Podemos ir por toda la Biblia para mostrar eso. We can go throughout the whole Bible to show that. Para comenzar, ese solo es las arras. To show that there is only the earnest. The earnest. Entonces, eso va a terminar cuando venga el pago completo. That's gonna end when the full payment comes down. Por eso es un don temporal. That's why it's a temporal gift. Porque tiene un día en que va a terminar. Because it has a day that is gonna end. Usted está sellado hasta el día de la You redención. are sealed until the day of redemption. Allí termina. That's where it ends. Usted ya no necesitará el bautismo del Espíritu Santo en el futuro. You won't need the whole baptism of the Holy Spirit in the future. Usted será parte de Dios en ese You are a big part of God in that day. Entonces es un don temporal. So it's a temporary gift. ¿Dicen amén a eso? Say amen to that. Otra cosa. Another thing. El bautismo del Espíritu Santo The baptism of the Holy Spirit es para hacer funcionar los dones que hay en nosotros. is to make the gifts that are in us to work. Entonces el Espíritu Santo viene sobre usted, So the Holy Spirit comes upon you, lo bendice He blesses you, y luego se aparta. and then it goes away. Entonces es temporal. Then it's temporary. ¿Se acuerdan de Samson? You remember Samson? El Espíritu Santo venía sobre él The Holy Spirit will come y upon him, luego se apartaba. and then it will go away. Entonces Go away. esa es la forma en la que él trabaja. That's the way that He works. Ujú. ¿Puede entender eso? Can you understand that? Ahora sigamos leyendo. Let's keep reading. Dice, esto es liderazgo 1:6:2. This is leadership 162. Dice, o estás con Dios o en contra de Dios. You are either for God or against God. Las expresiones externas lo que hay en tu interior. And the outward expression shows exactly what's on the inside. See? Muchos de ustedes piensan, yo recibí el Espíritu Santo, yo voy al cielo. Many of you think, I got the baptism of the Holy Ghost, I'm going to heaven. Eso no significa en absoluto que vayas al cielo. That don't mean one thing that you're going to heaven. No, sir. No, Señor. Puedes tener el bautismo del Espíritu Santo cada hora de tu vida y aún así estar perdido e ir al infierno. You can have the baptism of the Holy Ghost every hour in your life and still be lost and go to hell. La Biblia lo dice, ajá, es totalmente cierto. The Bible says so. That's exactly right.
Entonces, ¿para qué quiero yo el bautismo del Espíritu So Santo? then why I need the Holy Spirit for then? Porque para la novia es un sello. Because for the bride is a seal. That's good. Para los otros es solo una lluvia. For the other ones it's only a rain. Mire, cuando el Espíritu Santo viene del cielo When the Holy Spirit comes from heaven y entra en su corazón, and enters in your heart, si usted no tiene la simiente allá adentro, if you don't have the seed in the inside, entonces Él no va a hacer nada. then he won't do nothing. Amén. Pero todos tenemos una simiente. But we all have a seed. ¿Usted tiene la simiente de Dios You have the seed of God, o tiene la simiente de cizaña? or you have the seed of tares. Entonces la lluvia viene Then the rain comes, y va a producir lo que tiene allá adentro. it will produce whatever you have inside. El mismo Espíritu Santo The same Holy le Spirit va a dar poder para una vida santa, will give you power to a holy life, para vivir toda la palabra to live your whole life, y para vivir en pecado todos los días de su vida. and to live in sin all days of your life. Es poder, It's power. porque ese Espíritu Santo va a vivificar la simiente que esté allá adentro. Because the same Holy Spirit will quicken the word that is inside, the seed No, that is inside. la misma lluvia que hizo nacer el trigo hace nacer la cizaña. The same rain that made the wheat to grow, it will make the wheat, the tares to grow. Y la hace crecer la misma lluvia. It makes it grow, Y la hace dar fruto la misma lluvia. it makes it give Esto es- fruit, the same esto es rain. terrible, hermano. It's terrible. Esto es preguntas y respuestas sobre Hebreos parte 2. This is questions and answers on Hebrews part 3:6-4. 364. El bautismo del Espíritu Santo lo pone a usted dentro del cuerpo de Cristo, But the baptism of the Holy Spirit puts you into the body of Christ, sujeto a los dones para servicio. subject to the gifts for service. No lo hace a usted más cristiano, It doesn't make you any more of a Christian. simplemente lo pone dentro del cuerpo de los dones. It just puts you into the body of gifts. Ahora bien, en cuanto a tener vida eterna y ser cristiano, usted es cristiano en el momento en que cree. But now, as far as having eternal life and being a Christian, you're a Christian the moment you believe. Porque ese es el momento en que la luz brilla en esa simiente. Because that's the moment that the light shines in Pero, that seed. pero estamos hablando que la semilla es usted, But we're talking that you are the seed. es su alma It's allá your abajo. soul inside there. El don verdadero The true gift es que dentro de ese cuerpo is that inside of that Dios body. colocó a uno de los fieles allá desde antes de la fundación del mundo. God placed one of those faithful ones over there before the foundation of the world. Comunión del año del 65, Communion of 65, 45. 45. El último sermón de William Branham. The last sermons of William Branham. Dice, yo decía esto tomando como propio, como si fuera a decir, William Branham, bueno, hace 40 años, el William Branham no es el mismo esta noche. I was saying this taking for myself like you was going to say William Branham. Well, 40 years ago, the William Branham, it isn't the same one tonight. Dice, si alguien de ahí atrás dijera, William Branham era un completo bribón, dice, porque nací de Charles y Ella Branham. If somebody back there would say William Branham, he was a rank rascal. See, because I was born of Charles and Ella Branham. En su naturaleza, yo era un pecador. In their nature, I was a sinner. Vine al mundo mentiroso y todos los hábitos del mundo estaban arraigados en mí. I came to the world a liar, and all the habits of the world laid right in me. Pero en el fondo había otra naturaleza presente. But down in there too was another nature present. Dice él, predestinada, estaba allí por Dios. See, predestinated was in there by God. En este mismo cuerpo, dos naturalezas. In this same body, see two natures in there. Eso es maravilloso. That's amazing. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene. That's what the Holy Spirit does when He comes. Mata la segunda naturaleza He kills the second nature para que pueda vivir la original que estaba. so the original can leave the one in there. Ahora, yo solo atendía una a medida que crecía y yo de bebé decía, da. Well, I only catered to one as he growed and good as a baby, data. Ajá. La primera cosa es que me convertí en mentiroso, en todo lo demás que es pecador, porque así fui criado. First thing you know, I become a liar, become everything else that's a sinner, because I raised up that way. Pero en el fondo había una pequeña partícula de vida todo el tiempo. But down in there was a little speck of life all the time. ¿Qué era? Había otro William Branham. What was it? There was another William Branham, see?
un puntito de vida eterna allí abajo. A little spot of eternal life down there. De los genes de Dios, la palabra de Dios fue depositada allí y estaba operando. From the genes of God, the word of God that was placed in there, see, it was working. Mire, amo esta porción I love this portion de el Dios rico en misericordia. of the God who is reaching mercy. 44. 44. Yo pudiera decírselo con mis palabras, pero es mejor como lo dice el profeta. I could tell it to you with my own words, but it's better how Brother Brandon says it. Mire esto. Listen to this. Ahora somos parte de Dios. Now we are a part of God. Ustedes siempre fueron. You always was. That's good. Escuche eso. Listen to that. Ustedes no lo recuerdan porque solo eran un atributo, solo estaban en su pensamiento. You don't remember it because you were only an attribute in God. You were only His thinking. Escuche este. Listen to this. Su mismo nombre, si alguna vez estuvo en el libro de la vida, fue puesto allí antes de la fundación del mundo. Él sabía quién usted era. Your very name, if it ever was on the book of life, it was put there before the foundation of the world. He knew what you were. Yo digo esto no para enredar la doctrina, sino para enderezarla. I'm only saying this not to mix up doctrine, but to straighten it out, Para alejarnos de ese miedo y temor. that we might get away from that fear and scare. Ustedes no saben quiénes son. You don't know who you are. Ustedes no van a ser, sino que ahora son hijos de Dios. You are not going to be, but now you are the sons of God. ¿Por qué? ¿Porque vine a la iglesia? Why? Because I came to church? No, porque siempre lo fueron. No. You always were the sons of God. Ajá. Siempre lo fueron. Always Por were. cuanto Dios los tuvo en su pensamiento en el principio, tenía que ser. For when God had you in His thinking at the beginning, you had to be. Alguna parte de ustedes, su vida que está en ustedes ahora, tenía que estar con Dios antes de existir. Some part of you, your life that is in you now, had to be with God before there. Bueno, cuando Él, incluso antes de que se materializara aquí en la tierra, antes de que existiera nada más que Dios, ustedes eran uno de sus atributos. Well, before He even become material here on earth, before there was anything but God, you were one of His attributes. Escuche cuál es el gran don, Listen, what is the great gift? el don eterno. The everlasting Es gift usted. is you. Él sabía cuál era su nombre, Correcto. Amén. He knew what was your name. sabía el color de su cabello, Praise God. He know what your name would be. He know the color of your hair would be. sabía todo sobre usted. He know all about you. Muchos de ustedes pueden tener compañerismo conmigo en este pensamiento. Many of you can fellowship with me on these thoughts. Cuando usted era un muchachito o una muchachita y caminaba por allí, When you was a little boy or a little girl, you would walk around y había ciertas cosas que no molestaban a los otros chicos, pero parecía que algo dentro de usted clamaba. and there would be certain things that would just where it wouldn't bother other kids. It seemed like there was something in you that cried out. Habían muchachitos y muchachitas There were boys and girls, a los cuales nosotros admirábamos, the ones we would admire, porque podían hacer cosas malas con tanta facilidad. that they would do bad things with so much easiness. Yo quisiera poder hacer lo que ellos I wish I hacen. could do what they are doing. Y alguna vez usted lo hizo, And probably one day you did it, pero no fue bueno. but it was not good. Usted no se sintió bien. You didn't feel good about it. Llegó el día en que lo hizo tantas veces que olvidó ese sentimiento. There was a day that you did it so many times that you forgot Pero that. la primera vez que usted lo hizo, But the first thing that you did it. dijo el profeta, la primera vez que usted se fumó un cigarro The first time the Brother says that when you smoked a y cigarette masticó café para que su mamá no sintiera el olor. and you chewed coffee so your mom would not smell the smell. O la primera vez que se puso un pantalón una mujer, The first time that you put pants, a woman, usted sabe que había algo allí. you know that there was something in there. Dice, eso es lo que el profeta nos está That's what diciendo. Brother is telling us. ¿De qué nos está hablando él, hermano? Of what he's talking to us Está about. mostrándonos dónde está la semilla He's showing us where the seed is at. que el sembrador salió a sembrar. That the sower went out to sow. Ujú. Mire, dice, había un Dios en alguna parte, pero eras un pecador, ¿lo recuerdas? Ciertamente. There was a God somewhere, yet you were a sinner. You Au- remember that certainly. Ahora, bien, ¿qué era eso? Era esa pequeña forma de vida dentro de usted. Now, Entonces, what was that? Was that little form of life in you then?
Y luego, después de un tiempo, usted escuchó el evangelio. And then after a while, you heard the gospel. Quizá fuiste a la iglesia, elegiste esto y aquello, pasaste de una denominación a otra. Maybe you went to church, you picked out this and that and went from the denomination to a denomination. Imagínese cómo puede estar el alma de una persona Can you see how a soul of a person can be? que ha pasado de una iglesia a otra, That has been from a church to de another, una enseñanza equivocada a from otra. a wrong teaching to another. Pero no se preocupe, Dios conoce a los que son suyos. But don't worry, God knows the one of His own. Pero un día, siendo parte de Dios, tuviste que ser parte de la palabra. But one day, you being part of God, you had to be part of the world, the Word. Y cuando escuchaste la palabra, supiste de dónde venías. And when you heard the Word, you know where you came from, where you come from. Supiste cuál era la verdad. You know what was the truth. Tú siempre fuiste. You were always. La semilla siempre estuvo en ti. The seed was always in you, always. La palabra in you vio la always. palabra que estaba en ti, The Word seen the Word that was in you, que estaba allí antes de la fundación del mundo. that was before the foundation of the world. Tuviste la palabra y viniste a ella. So the Word and you come to it. Y así es con cada creyente nacido de nuevo. And that's the way it is with every born again believer. Tú puedes escuchar toda la teología que quieras You can hear all the theology you want to, y toda la discrepancia creada por el hombre. and all the man-made discrepancy. Ajá. Pero cuando la palabra brilla allí, entonces algo se apodera de ti y vienes a ella. But when the word flashes out there, then there is something takes a hold. You come to it. Mira esta escritura. Look at the scripture. A vosotros que estabais muertos en pecado, esa vida Él os ha vivificado. You who were once dead in sin, that life He quickened. Primero tiene que haber una vida allí para que ella pueda vivificar. There has to be a life there to quicken to first. Dios, por su presencia, sabía todas las cosas. God, by His foreknowledge, knoweth all things. Fuimos predestinados a ser hijos e hijas de Dios. And we were predestinated to be sons and daughters of God. A vosotros que estabas muertos en delitos y pecados, dice, a los cuales pasamos por alto en nuestro tiempo, pero Él nos ha vivificado. Ye who were once dead in sin and trespasses, wherein we all had our times past, but hath He quickened. Terminamos. We finish. Piensen en esto, hermano. Think of this. La primera escritura que leímos, The first scripture that we read. sigamos, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí No man can come to me, si el Padre que me envió no le trajere. except the Father which hath sent me draw him. El que tradujo la Biblia fue muy amable, The one who translated the Bible was very kind, porque dijo si el Padre no le trajere. because he said, draw him. Ah, pero la palabra que dice en el griego es diferente. But the word that says in Greek is different. Le dijo, si el Padre no lo arrastrare. It says that the Father which had To sent drag me would drag him. Porque acuérdese, el Señor es un pescador. Because you know that the Lord is a fisherman. Él usa una red, He uses a net. atrapa y arrastra. He catches and then he drags. Entonces, no existe ningún pescado que venga por su propia voluntad al barco. So there is not any fish that comes by his own will to the boat. That's good. Tiene que ser atrapado It has to y be arrastrado. caught and dragged into Entonces the el boat. Señor dijo, yo los haré pescadores de hombres. God said, I will make you fishermen of fisher. El hermano fishers Branham of men. dijo, But Branham said, hasta los infieles caen en esa red. even the unfaithful ones falls in that net. Vienen arañas, culebras. Squirrel, I'm sorry, Jesus, snakes, spiders comes in that net. Tortugas y toda clase de animales del agua. Turtles and all that type of water animals. Pero él no está pescando para traer eso. But he's not fishing to get those. Ellos vienen. Those come. Algunos se quedan, otros se van inmediatamente. Some stay and some of them leave immediately. Pero ellos eran culebras para empezar. But they were snakes to begin Eran with. tortugas para empezar. They were turtles to begin with. Pero el pez, But the fish, aunque no quería venir, even though he didn't want to come, pero fue atrapado was caught porque es un pez because it's a y fish. su lugar es en la mesa del rey, dijo el hermano. And his place is in the table of the king. He said, ¿Se acuerdan del aguilucho? you remember the eaglet? Cuando él escuchó la voz When he heard the voice, y eso cuadró con su naturaleza.
and that matched his nature. Entonces él no se convirtió en águila. And he didn't become an eagle. Salió del huevo de un águila. He came out of an egg of an eagle. Desde antes de llegar al gallinero ya era águila. From before he got into the chicken coop, he was an eagle already. ¿Se acuerda del pequeño pato también? You remember the small duck as well? Cuando olió el agua. When he smelled the water. Dijo, aquí hay algo que cuadra con mi He naturaleza. said, there is something here that matches my nature. Allá estaba la pequeña águila en Egipto. Over there, the eagle was over there in Egypt. Moisés. Moses. Dijo, él tenía el mundo en sus manos, He had the world in his hands. pero fue capaz de dejarlo todo. But he was able to leave everything aside. Porque él miraba por la ventana Because he would see y outside. miraba al pueblo escogido de He would Dios. see the chosen people of God. Y dijo, yo soy parte de ellos. So I'm part of that. Él dejó todo He left everything. porque él no era un egipcio. Because he was not an Egyptian. Él nació para ser el libertador. He was born to be a Y el deliverer. apóstol Pablo, And the apostle Paul. y usted, And you. y yo, And me. por la gloria de Dios. May the glory of God. Que Dios pueda bendecirnos May God can bless y nos us. haga entender esto, It makes us understand this. que es donde la palabra llega a ser tan profunda. This is when the word becomes so deep. Y solamente los verdaderos hijos de Dios And only the true children of God. tienen ojos para ver y oídos para They oír have eyes to see and ears to hear toda palabra de Dios all word of God. y no pueden rechazarla And cannot reject it porque los llama. because it calls them. Hay algo que los llama There's desde something adentro. that calls them. Un abismo que llama a otro abismo A deep that is calling a deep. y no puede apartarse de eso aunque quisiera. And cannot get away from it even if he wants to. Mire, y puede haber un caso en el que la persona quiere, And there can be a case where the person wants Apartarse to de Dios. go away from God. pero si es un hijo de Dios, But if it's a child of God, es imposible que se pueda apartar. it's impossible for him to go Hermano away. Branham dice en Branham este says- sermón, In this sermon, Hebreos capítulo 6, Hebrews chapter 6. dijo, 5 veces he tratado de detener esto, 5 times I have tried to stop this, pero no puedo dejar de decirlo. but I cannot stop saying it. Y le pregunta a la congregación, He asked the congregation, ¿cuántos recuerdan al hermano Ramsey, how many remember Brother Ramsey, pastor de esta iglesia acá en la esquina? pastor of this church over there in the corner, Dijo, un hombre amable, a kind man, un hombre cristiano. a Christian man. Él era un mecánico de carros. He was a mechanic of houses, cars. Dijo, él llevó, el hermano Branham llevó su carro allí. Brother Branham took his car there Y le dijo, hey Billy, ¿cómo estás? and said, "Hey brother, how are Dijo, you? ¿en qué te puedo servir? How can I help you? Le dijo, revísalo, cámbiale el aceite. I'll fix him. Change the Le oil." dijo, él estaba ahí trabajando y comenzaron a platicar. He was there working and he started talking. They started talking. ¿Cómo te fue la campaña, Billy? How was the campaign, brother? Oh, le dijo, fue glorioso. Oh, it was wonderful. Yo quisiera que fueras conmigo en la próxima campaña. I wish you could go with me in the next Él campaign. le dijo, gracias, Billy, pero yo ya no le sirvo así. Yes, thank you, Billy, but I don't serve the Lord anymore. Hermano Branham se rió. Brother Branham Y laughed. dijo, qué gracioso es este hermano. What a funny man is this man. Dijo, pero cuando regresó a la casa, But when he went back to the house, dijo, esas palabras comenzaron a golpear su mente. those words started hitting his mind. Yo ya no le sirvo al Señor. I don't serve anymore. Y le The dijo, Lord. se bajó del carro y le dijo, Meda, ya regreso. He came down from the car and said, I'll be right back. Dijo, fue y le dijo, hermano Ramsey, me dijiste que ya no le sirves al Señor. I said, Brother Ramsey, you tell me that you don't serve the Lord Él anymore? estaba bromeando, ¿no? Were you joking, right? Le dijo, no, hermano Branham, No, Brother Branham. yo ya no soy un ministro. I'm not a minister Yo ya anymore. no sirvo más al I don't Señor. serve the Lord anymore. Pero no te entiendo, hermano, que acaso no le amas. But I don't understand you, brother. Don't you love him anymore? Le dijo, si lo amara, le serviría, ¿no es cierto? If I would love him, I would serve him. Wouldn't I? Dio la vuelta y se fue. He turned around and he left. Dijo, el hermano Branham se fue llorando a la casa. Brother Branham, he went crying to the house. Dijo, aquel hombre estaba decidido a apartarse del camino del Señor. That man was decided to get away from the way of the Lord. Mi hermano, solo somos seres humanos, débiles. We're only human beings, weak. Gracias a Dios no dependemos de nosotros mismos. Thank the Lord, we don't depend on ourselves. Que el hombre dijo, había un joven trabajando en su taller There was a man working in his shop. y le dijo, Jimmy, hoy es domingo,
las cantinas están cerradas. He said, Jimmy, today is Sunday. The bars are closed today. En el otro lado del puente están abiertas. In the other side of the bridge, they are open. Toma mi carro y ve y cómprame una caja de cerveza. Can you take my car and go buy me a pack of beers? Aquel joven le dijo, hermano Ramsey, And that young man said, Brother Ramsey, y dijo, yo soy culpable de muchas cosas malas, I am guilty of many bad things, pero nunca voy a ser culpable de algo como eso, but I will never be guilty of something like de that. traerle una caja de cervezas al siervo del Señor. To bring a pack of beers to the serving of God. Él le dijo, nah, no hables así. Yeah, don't speak like that. Dijo, tomó su carro, fue y venía tomándose la cerveza. He took his car and he went and he came back drinking the beers. Dijo, el hermano Neville fue y lo visitó. Brother Neville came and visited him. Otros hermanos que lo conocían fueron y hablaron con él. Other brothers came and I started talking to him. Nadie pudo hacerlo entrar en entendimiento. Nobody could make him enter into understanding. Estaba decidido a apartarse del He Señor. was decided to get away from God. Entonces se enfermó Then he got sick. y al poco tiempo había muerto. And a little while after he passed. Y dijo el profeta, The si prophet said, alguno de los miembros de su iglesia están aquí esta mañana, if one of the members of his church are here this morning, yo creo que el hermano Ramsey era un verdadero hijo de Dios lleno I, del bel Espíritu Santo. I believe Brother Ramsey was a true son of God, filled with the Holy Spirit. Pero si usted no quiere obedecer a papá, But if you papá don't se lo va a llevar. Want to obey Dad, Dad will take you away. Eso es lo que tenemos que hacer. That's what we have to do. Ninguno hijo de Dios se va a perder. No child of God will get lost. Esa es la gran seguridad. That's the great security, Es tremenda consolación. great Mire, consolation. no estamos parados en un pie. We're not standing on one foot. Estamos parados en el fundamento más grande del mundo. We're standing on the greatest foundation on the world. En la torre que es más alta que yo, In dijo the David. tower that is greater than me, David said. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Upon this rock I will build my church, Y las puertas del infierno no podrán destruirla. and the gates of hell cannot prevail against it. ¿Cómo deberíamos de caminar? How should we walk? Con tanta seguridad. With so much security. No se preocupe. Don't worry. Si usted no quiere obedecer al Señor, If you don't want to obey the Lord, Dios se lo va a llevar. God will take you away. Pero si usted quiere obedecer al But if you Señor, want to obey the Él Lord, tiene maneras de hacerlo obedecer también. God has ways to make you obey. Dijo el To. profeta, haga un pequeño pecado Make a small sin, y cosechará una tina llena. and will harvest a small bathtub of it. Ya. Usted va a recibir lo que siembre. You will receive what you sow. Pero si aún así no quiere, But even so, you don't want to. entonces es tiempo de ir a casa. Then it's time to go home, Porque Dios no va a permitir because God cannot allow que usted pisotee la sangre en la cual fue santificado. that. God will not allow you to step on the blood that you were sanctified on. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te pedimos que bendigas a cada uno. Father, we ask that you bless each one. Padre, permite que estas palabras se queden en nuestro corazón. Allow for these words to remain in our hearts. Tú nos has dado un tremendo mensaje. You have given us a tremendous message, Y yo no soy capaz de expresarlo como tu profeta lo hizo. and I'm not capable of expressing it how your prophet Pero expressed it. permite que tus hijos lo reciban But allow for your children to de la receive manera it correcta en sus in corazones. the correct way in their hearts. Padre, te recibe la gloria esta mañana. Father, receive the glory this morning. Va a comenzar otra semana Another week we'll start. cargado de problemas y dificultades. With problems and difficulties. Pero yo te pido que pongas tu mano sobre cada uno esta mañana But I ask you, Lord, that you place your hand y upon le every des las single one this fuerzas para morning. salir adelante y vencer. May you give them strength to every single one to overcome. Padre celestial, si tú estás con nosotros, Heavenly Father, if you're with us, nada puede prevalecer contra nosotros. nothing can prevail against us. Ponemos en tus manos amorosas, We put ourselves in your loving hands. en el nombre del Señor Jesucristo. In your precious name, Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. El Señor le bendiga y le guarde a cada uno. May God bless each one of you and keep you. Praise the Lord.